Ya veis en pantalla que hoy nos acompaña el periodista y escritor John Carlin, alguien que no necesita mucha presentación. John, bienvenido y como te decía antes de empezar con la grabación, muchísimas gracias por atenderme. Un placer, siempre dispuesto a ayudar en las buenas causas. Decía que no necesita, Espero poder ayudar, ya veremos. o que sea una buena causa, igual a los 10 minutos te das cuenta. También. Decía que no necesita presentación, pero para hacer una pequeña introducción rápida, John es, como decía, periodista y escritor, ha sido corresponsal durante más de 30 años en zonas de conflicto, ha escrito varias obras que luego dejaré por aquí, una de las más reconocidas, Playing the Enemy, titulada en España Factor Humano, repasando cómo Mandela gestionó su llegada al poder y la importancia que le dio al equipo de rugby, que luego fue llevada al cine por Invictus. Y hoy, como a John le preguntaría por 50.000 cosas, si no tenemos 5 horas, mi idea era utilizar uno de sus últimos proyectos para impulsar esta charla. Uno de estos últimos proyectos es This is Football, que es una serie documental que podéis encontrar en Amazon Prime de 6 capítulos. John, la primera es obligada. Ahora que ha pasado un tiempo desde que se puso en la plataforma la serie documental, ¿estás contento con el resultado, por la reacción del público? Sí, mira, fue mucho trabajo, fue como fueron 2 años muy intensos, trabajando en Londres, que era nuestra base, pero también viajando a muchos lugares, a hacer entrevistas, trabajando con un equipo muy grande. Éramos en total, creo que em, tenemos como 180 personas que acabamos pagando a diferentes niveles por trabajar en esto. Y sí, me quedé muy contento. Creo que todas las pelis tenían su carácter diferente, y creo que en su conjunto dieron una visión bastante buena, íntima y a la vez panorámica de lo que queríamos lograr. Como dice John, las diferentes pelis, porque son 6 películas que se acercan a diferentes temas universales a través del fútbol, os animo a que lo veáis. Y John, la primera pregunta que a mí me surge siempre cuando veo un trabajo tuyo y más de este estilo que hable de fútbol, porque aquí hemos hablado algunas veces con otros invitados, cómo desde esa parte igual más de esnovismo cultural, desde ciertos sectores de la cultura, el fútbol nunca se ha visto como algo elevado o digno de ser tratado como tal. Y tú que has, claro, como decía al inicio, que has escrito y has entrevistado muchas veces a Mandela, que has cubierto elecciones presidenciales en Estados Unidos, que has estado en Centroamérica en conflictos internacionales, en Ruanda. ¿Aún sigues teniendo ganas de hacer proyectos sobre fútbol? ¿Tú nunca lo has visto como algo separado de temas de lo que consideramos o se consideran de mayor relevancia? ¿Eso por qué es? Bueno, yo no le doy menos importancia al fútbol que cualquier otra cosa. Sí, es verdad que hay ciertos sectores del mundo cultural, literato, académico que ven el fútbol con cierto desdén. Pero dicho esto, también hay mucha gente del ámbito cultural, literato y académico que ven el fútbol igual que tú y yo, que nos encanta, que nos fascina. Hay cualquier cantidad de escritores famosos, célebres en el mundo, que les encanta el fútbol. Por ejemplo, Salman Rushdie, un tipo que, bueno, se hizo famoso no solo por sus obras, sino porque tuvo un fatwa, ¿no?, que le impusieron los iraníes y tuvo que estar viviendo bajo custodia de los servicios de inteligencia británicos muchos años. Este es un tipo que es un loco del Tottenham. Um, Hay una cita de él, de Salman Rushdie, en la que dice, sí, muy bien, van a hacer una peli de una de mis novelas, pero eso comparado con Tottenham 3, Manchester United 1, es una tontería. Y también gente como Martin Amis, que es otro importante escritor británico, y bueno, hay muchos más. Después ha habido, sí, gente como Borges, como George Orwell, que los admiro mucho como escritores, pero que veían el fútbol con mucho desprecio. Y eso para mí me parece más que nada una limitación
en su comprensión del mundo y me parece a su vez despreciable porque em, al no tomar en serio algo que tantísima gente en el mundo considera absolutamente esencial para su felicidad. El tema de conversación más grande que hay en el planeta, más allá de, qué sé yo, temas domésticos, que eso se vea con desdén, demuestra una arrogancia y una incomprensión bastante lamentable. Y hablando, como dices, del tema de conversación más recurrente o de un factor cultural o representación cultural que a más gente llega, de hecho, en This is Football sí que se habla de fútbol, pero, o sea, el fútbol es el eje central, digamos, pero se habla de muchísimas otras cosas. Y yo no quería hacer spoiler para el que no lo haya visto el documental, pero sí quería hacer referencia sobre todo del primer capítulo que se sitúa en Ruanda, que a mí me impresionó cuando lo vi, me impresionó muchísimo. Para el que no conozca el contexto, Ruanda, principios de los 90, genocidio que hubo por parte de los Hutus, y ahí se sitúa en ese, después ya a partir del 94-95, en ese momento de reconciliación, el fútbol como elemento clave para esa reconciliación. Tú antes de hacer el documental ya habías estado en Ruanda varias veces, si no me equivoco. ¿Qué te encuentras cuando llegas en ese país después de una barbaridad de esa magnitud? ¿Y qué relación, si ves tan rápida esa relación con el fútbol como un elemento que podía ayudar a la reconciliación? Bueno, mira, yo he estado en Ruanda, no sé, 6, 7, 8 veces. Y las primeras veces que fui no era consciente de la importancia del fútbol tan central que el fútbol tiene en ese país como factor político. Por supuesto que vi que cantidades de gente juega al fútbol en las calles y cantidad de gente lleva camisetas del Arsenal, Manchester United, Barça, lo que tú quieras, como en cualquier lugar de África. Um, pero llegué a un momento en el que empecé a entender que, que el fútbol fue muy importante como instrumento de paz en un país que tenía todos los elementos para generar todo un proceso de venganza terrible y entrar en una especie de espiral de violencia perpetua, como en Medio Oriente, por ejemplo, pero se frenó. Y hubo muchos factores, por supuesto, pero sin duda el fútbol fue uno de ellos y de los más importantes. Recuerdo, por ejemplo, que la actual presidenta, no presidente, sino presidenta de la Federación de Fútbol Ruandés, le dijo, mira, aquí en este país hacemos cualquier cantidad de talleres entre Hutus y Tutsis para intentar convencerles de que tienen que convivir en paz y tal, pero me dijo, un buen partido de fútbol vale por 100 talleres. Y sí, quizá la primera vez que lo vi claramente, no quiero contarte una versión concisa de esto, porque si no estaremos aquí todo el santo día con este tema, pero 9 años después del genocidio, en el que murieron 1 millón de personas a machetazos en 100 días, que se dice pronto, pero párate a reflexionar sobre eso un segundo. Después hubo una amnistía, había como 120.000 presos y liberaron a 40.000. Y claro, estos iban a volver a los mismos pueblos y aldeas donde habían eh, perpetrado sus matanzas. Se iban a reencontrar día a día, sus vecinos iban a ser personas cuyos parientes habían matado o mujeres que habían violado. Entonces, bueno, bastante complicada la situación. Y me acuerdo que fui a un lugar especialmente tremendo en cuanto a la densidad de muertes. Y lo que organizó el gobierno local con mucha sabiduría fue como para el primer encuentro, cuando el mismísimo día, hora, cuando volvían, eran como 50 presos, volvían a su pueblo. 50 genocidas organizaron un partido de fútbol entre 11 presos amnistiados y 11 parientes de las víctimas.
Y bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero el hecho es que fue importante. El partido acabó 1-1, hubo una tarjeta amarilla que comparado con lo que hubo antes, no fue cosa muy, muy seria. Y bueno, y al final hablé con los capitanes de los dos equipos y me dijeron que había sido para ellos un paso importantísimo. De cierto modo estaban ahí en conflicto en un partido de fútbol, pero lo que demuestra, a diferencia de lo que dice gente que critica el fútbol desde la ignorancia, es que el fútbol, lejos de ser algo que fomenta la violencia, al contrario, por más que haya tensión dentro de un partido, es algo que celebra algo que tenemos en común tantísimos cientos de millones de seres humanos. Ahora que dices esto y sin entrar a valorar qué fue más cruel o peor o más dañino, hablando aquí con Ángel Capa, me explicaba que en Argentina, que además tú viviste también en Argentina y conviviste, si no me equivoco, con la dictadura militar, me explicaba Capa que a él le habían comentado compañeros de partido que estaban en el centro de torturas, que cuando había un gol de la selección, torturadores y presos en ese momento lo celebraban juntos e incluso Sí. se llegaban a abrazar para celebrar un gol. Y claro, estamos hablando de Argentina, que igual es el país por antonomasia en cuanto a pasión del fútbol se refiere, pero lo que cuentas tú es en Ruanda después de uno de los mayores genocidios de la historia. Claro, continentes muy distintos, culturas totalmente distintas, pero reacciones de alguna manera, por lo que cuentas tú, lo que me contaba Capa, muy parecidas y difíciles también de entender. Sí, bueno, pero historias así las vas a ver en todos lados. Está en Colombia, donde hubo una guerra civil de 50 años. Bien, cuando había un partido de la selección, la guerrilla de las FARC y el ejército bajaban las armas y celebraban juntos. Después está el famosísimo caso, o que hubo varios casos durante la Primera Guerra Mundial, que fue esa espectacular, tremenda carnicería. Em, y ahí que empezó en el año 1914 y en Navidad de ese año, em, ambos bandos, como dejaron las armas, salieron a tierra de nadie y jugaron al fútbol alemanes contra soldados británicos. Ahora, dicho esto, tampoco hay que ponerse demasiado románticos, porque en el caso que cuenta Capa en Argentina y en el caso que te cuento ahora bueno, los dos casos, Colombia y la Primera Guerra Mundial, nada más acabar el partido, ahí siguieron matándose y torturándose como siempre, con lo cual ahí tuviste un atisbo de Claro. lo que puede hacer el fútbol. Pero el caso de Ruanda convence más, porque ahí se utilizó el fútbol como un instrumento para poder mantener la paz durante muchos años hasta ahora. Y claro, yo cuando vi el documental siempre pensaba, si algún día, que mira, ahora estoy hablando contigo, puedo entrevistar a John Carrey, me gustaría preguntarle si realmente funcionó. O sea, ahora a largo plazo, si ha funcionado, porque hay testimonios, por ejemplo, de una mujer que explica que, claro, tú estás jugando un partido de fútbol y no te vas a pensar, no te vas a parar a pensar si el balón te lo pasa un Hutu o un Tutsi. Pero claro, eso lo veo como algo también romántico, pero cuando se acaban esos partidos de fútbol o esos talleres, eso ha tenido continuidad en el tiempo como elemento unificador y Bueno, recreador. la prueba está en que el país está en paz. Cuando digo, si hay un país en el que existen las circunstancias para una espiral de muerte y revancha sin fin, después de, repito, 1 millón de muertos en 100 días, pues este país era Ruanda. Y hoy es un país estable. No es una democracia, ni mucho menos, pero bueno, en un Mm. país como Ruanda, cuestiones como libertad de prensa no son la prioridad, digamos. Em, y sí, he hablado con el presidente de Ruanda, he hablado con muchísima gente. Y, y a nivel de jugar partidos, ahí, o sea, en todos los pueblitos hay gente jugando al fútbol, y también a nivel de la selección nacional, porque la nacional de Ruanda comprende jugadores tutsis y hutus.
Me acuerdo que un partido importantísimo que ganaron a Uganda en la Copa Africana de Naciones y que salió todo el país a festejar cuando ganaron. El capitán era un Hutu cuyo hermano había sido uno de los líderes del genocidio. Y el portero y el centrocampista, no sé qué, eran tutsis, cuyas familias se habían visto diezmadas por los mismos Hutus. Entonces, no hay ninguna duda. Y también están las peñas, ¿no? Hay peñas del Arsenal, hay peñas del Liverpool, hay peñas del Manchester United, hay peñas del Barça en las que se juntan Hutus y Tutsis, gente cuyas historias familiares son de choques terribles. Y yo me había prometido a mí mismo no preguntarte mucho por Mandela, porque ya te han preguntado, es normal que te pregunten, has escrito 3 libros al respecto, pero comparándolo un poco lo que hizo Mandela con el rugby en Sudáfrica y lo que hizo Paul Kagame en Ruanda con el fútbol, me da a mí la sensación o la percepción, otra vez dejando más allá el crimen cometido o los antecedentes, que lo de Mandela, a ver si me lo puedes explicar tú, ¿cómo consiguió eso? Porque el fútbol era querido por los ruandeses en general, independientemente de su etnia, pero en Sudáfrica el rugby era el símbolo del apartheid y los negros odiaban la selección de rugby de su país. No era algo que tuviesen en común, un juego. ¿Cómo consiguió eso? Que sí que me parece más difícil que lo otro, porque el fútbol ya tenías un Claro, poco. no, no, por supuesto. Em, en el caso de Ruanda, tomando en cuenta las circunstancias atroces de ese país, de cierto modo con el fútbol jugabas, digamos, con el viento a favor. Mm. Es la gran pasión colectiva, tanto como aficionados como jugadores del país. En Sudáfrica Rugby tenías al más del 80% de la población que, bueno, en el mejor de los casos no les decía nada, en el peor era símbolo de la opresión. Y por el mero hecho de que era el motivo de orgullo y de identidad para los blancos, lo detestaban. Entonces, bueno, pero la explicación, Juanjo, es a la vez muy sencilla y muy complicada. Es que Mandela, que siempre se lo retrata como una especie de santo de Jesucristo, de que perdonó, que no sé qué, vale, todo esto es verdad, pero ante todo, Mandela fue un genio de la política. Y un genio de la política significa que uno es un genio de la persuasión, de poder conquistar las mentes y los corazones de la gente, incluso en este caso sus propios enemigos. O sea, una capacidad de persuasión tan absoluta que logró tanto que los blancos y los negros de su país cambiaran de opinión. O sea, imagínate lo que es eso, con lo que nos cuesta cambiar de opinión con gilipolleces cotidianas de la vida, eh, lo que cuesta hacer que alguien cambie de opinión política, algo que está tan que forma una parte tan orgánica de la identidad de la gente. O sea, que ahora aquí en Cataluña acabamos de tener elecciones y tienes a los muy polarizados, independentistas aquí, Vox acá, y Mandela ve a los de Vox y les convence de que cambien de opinión, ve a los indepes y les dice que dejen de ser indepes o que al menos que se hagan amigos de los de Vox. O sea, pero tampoco estoy exagerando Sí, relativamente sí. hablando. Pero mira, es que podía estar aquí todo el santo día hablándote de Mandela, que es mi gran especialidad. Pero básicamente créeme que el tipo era un puto genio de la Ya política. que se explica, como dices tú, es difícil de explicar, pero simplificarlo en la altura política del tipo y que era un fenómeno y gracias a eso. Era brillante. O sea, mira, lo he dicho, lo he escrito. Mandela nació para ejercer política, para persuadir, del mismo modo que Mozart nació para la música y Messi para jugar al fútbol Sí, y sí, los peces para nadar en el mar. sí, sí. Es una cosa de que puedes intentar analizarlo todo lo que quieras, pero al final es una especie de don que tenía Mandela para esto y se propuso las condiciones más imposibles. Joder, convencer a los negros de repente que amen al rugby, que
amen a la selección sudafricana, que es prácticamente todos blancos. Misión imposible, o sea, no me jodas, pero lo logró. Y después iremos a Messi, pero hablando de altura política, pero en este caso lo contrario, si trasladamos esta situación a Estados Unidos después de haber estado al mando un tipo como Trump y con unas, ahora hablabas de Cataluña, pues a una situación súper polarizada también en Estados Unidos, con un político como Biden, que por supuesto no está al nivel de Mandela, aunque sea mucho mejor de lo que veníamos. ¿Crees que un elemento como el fútbol, en ese caso, podría ayudar para acercar posturas o es algo Sí. que... Mira, antes de contestar eso, déjame decirte una cosa. O sea, dije que no quería hablar tanto de Mandela, pero rápidamente, para que veas que un tipo que, como te digo, es un genio de la persuasión, un tipo que sabe buscar posibilidades de convencer a la gente de paz, donde la gente, un político normal, igual un político bueno, Biden, nunca lo vería. Él entendió el poder del fútbol sobre las masas. Y claro, el libro que hice y la película que se hizo fue sobre el Mundial de Rugby de 95, pero el año siguiente, 96, mucho menos conocido, se jugó la final de la Copa Africana de Naciones en Sudáfrica. La selección sudafricana no pintaba nada, hoy no pinta nada en el mundo. Aparte habían estado también por el tema del apartheid y no tenía ninguna experiencia internacional, con lo cual nadie daba un duro por las selecciones sudafricanas contra países fuertes como Costa de Marfil, Senegal, que ya sabemos, producen jugadores de altísimo nivel. Y Sudáfrica llegó a la semifinal contra Ghana, que en ese momento tenía un equipazo capaz de prácticamente ganar a cualquiera a nivel mundial. Llegan a la semifinal. Bueno, imposible que Sudáfrica gane, pero Mandela entendió la importancia del fútbol, entendió cómo también darle ánimo a sus jugadores y entró en el vestuario justo antes del partido, les dio la mano a todos, les animó y justo antes de salir, de volver a su asiento en el estadio, se dio media vuelta y 2 minutos dijo: chicos, dejo el país en vuestras manos. O sea, Mandela entendió. Él entendió, sí, Mandela, yo soy muy grande, yo soy un ídolo nacional como no te puedes imaginar, pero durante los siguientes 90 minutos yo dejo de existir. Vosotros sois el país. El fútbol es el país durante estos 90 minutos. Bueno, volviendo a lo de Estados Unidos, claro, creo que parte de los problemas que tiene Estados Unidos, siempre lo he dicho, parten de que el fútbol no es una parte de su cultura absolutamente integrada como lo es en la mayoría de los demás países del mundo. Es verdad que ahora mucha gente está jugando al fútbol, pero no es la gran pasión nacional y la selección no es el gran foco de identidad nacional que lo es en otros países. Y yo creo que justamente por eso el fútbol no va a servir para nada en Estados Unidos. Si Estados Unidos fuese un país normal, como España o normal entre comillas, si quieres, como Argentina, como Alemania, como Francia, como Italia, entonces llega al Mundial y claro, de repente todo el mundo se olvida de cualquier riña con el vecino, o se olvida quién es de Vox, o quién es Indepe, o quién es de izquierdas, y todos nos volcamos con el fútbol, con la selección. Pero claro, no tienen eso los gringos. Y tampoco tienen una selección que realmente puede competir al más alto nivel internacional. Si lo tuvieran, imagínate que el fútbol fuera para Estados Unidos lo que es para Brasil. Y si tuvieran una selección que compite a ese altísimo nivel de Brasil, entonces ahí sí tendrías una oportunidad que Biden sería, bueno, sería muy lamentable de su parte desaprovecharla si surgiese en esas circunstancias. Pero precisamente yo creo, o sea, tampoco quiero exagerar, pero uno de los problemas que tiene Estados Unidos es que no puede recurrir a ese instrumento de unidad que el fútbol puede ser, especialmente en manos de políticos hábiles. Yo creo que es como repito, un instrumento de persuasión, un método de llegar, una herramienta para llegar a los corazones y las mentes de las personas que no ha sido muy aprovechado. O sea, se necesitó un genio como Mandela para realmente sacarle provecho, o
el dictador que manda en Ruanda, Paul Kagame, que no tiene el carisma o esa brillantez de Mandela, pero es un tipo pragmático, es un tipo pragmático. Y que la cuestión es hacer que las cosas funcionen y vio que ahí estaba el fútbol y le sacó todo el provecho que pudo. O sea, mira, por ejemplo, aquí en España, que ahora, desde realmente cuándo fue que empezó esta fuerte y agria polarización con el tema del independentismo catalán. Por 2011, 2012, por ahí es cuando... O sea, hasta entonces yo he vivido aquí. Los indepes eran, o sea, un grupo marginal y ahora de repente ahí ya tienes más del 50% de la población. Ahora, en el año 2010 Sudáfrica gana el Mundial. Gana el Mundial y están ahí todos locos de contentos en Madrid, Andalucía. Quizás no tanto aquí en Cataluña, que la relación con la selección es más ambigua, pero en Madrid, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, lo que sea, la gente estaba loca. Y esa selección española había al final, creo, como 7 jugadores del Barça. Y no solo 7 jugadores del Barça, sino 3 o 4 de ellos que eran catalanes. Entonces, si yo en ese momento, si yo soy el presidente de gobierno, que era Zapatero, si no me equivoco, pues aprovecho esto, le saco todo el jugo que puedo y digo, mira, jolín, sí es verdad que tenemos nuestros problemas y nuestras divisiones, pero era una oportunidad para que en Madrid o en Sevilla y desde la plataforma, el escenario que tiene el presidente del gobierno, decir, oye, joder, España ha ganado, pero mira lo que han aportado los catalanes y el Barça. Y hubiera sido una oportunidad para bajar un poco esa temperatura e incluso para, hasta cierto modo, limitar la posibilidad de esa escalada que ha habido de tensiones entre Cataluña y el resto de España, o media Cataluña y el resto de España desde entonces, pero no se aprovechó. Entonces yo creo que es un recurso muy poco aprovechado por los políticos. Oye, como tampoco tenemos mucho tiempo, yo quiero preguntarte muchas cosas y pasar por diferentes escenarios. Hablabas cuando hablábamos de Estados Unidos del tema cultural y del arraigo cultural que no tienen con el fútbol. Donde sí lo tienen es en Inglaterra, donde tú eres. Y a mí uno de los libros que más me gusta es Fiebre en las gradas, de Nick Horby. A mí Y también me encanta ese libro, es buenísimo. y con ese libro yo me sumergí en su momento en la cultura futbolística inglesa, porque, bueno, quien no lo haya leído que se lo lea, te sitúa muy bien. Y hay una cosa que explica él en el libro, cuando empieza a hablar del encarecimiento de las entradas y que la televisión empieza a tener más el poder. Horby dice que se está alejando, que empiezan a alejar el fútbol de la clase obrera, de la clase popular, que es la que realmente estaba yendo, y que él lo consideraba peligroso porque las pasiones que de alguna manera se habían canalizado con el fútbol se podían dejar de canalizar ahí si la gente dejaba de seguir el fútbol. Tú, que viviste también tu juventud en Inglaterra siendo seguidor de un equipo de fútbol inglés y tal, ¿lo percibes así también? ¿Crees que también juega ese papel? No, yo creo que, mira, repito, me encanta ese libro y cualquiera que le gusta el fútbol que no lo haya leído, que lo lea, si es que lee libros, claro. Em, pero no estoy de acuerdo con eso. Es una visión aparentemente convincente, si es verdad, suben los precios de las entradas y entonces solo esto va a ser accesible para la clase media para arriba y la gente obrera, clase obrera no va a poder. Es como, sí, la gente que está en el desempleo o la gente que mendiga en las calles no podrá. Igual que no pueden aquí en España y tampoco pueden en Argentina, en Italia o en Francia. Pero es que la clase obrera hoy en día, la gente que trabaja, clase obrera que trabaja, no sé, un tipo que trabaja en una fábrica de Nissan en Sunderland, ese tipo gana más que suficiente para poder comer y pagar por su techo y vestir a sus hijos. Y entonces ahí tiene que elegir prioridades. Claro, se compra, ahorra toda su vida para comprarse un Mercedes-Benz o ir a sacarse estos bonos de estos para toda la temporada. Y la verdad es que la mayoría de la gente que sigue yendo a los Estados Unidos es gente de lo que llamarías clase obrera en Inglaterra. Sí, quizá haya un porcentaje mayor que antes de clase media, pero igual es porque
los tipos de clase media ahora, sus padres eran clase obrera, no sé. Pero yo creo que esto no es verdad. O sea, es una versión un poquito así faciloide, no sé, los pobres trabajadores oprimidos, o sea, un trabajador em, medio, clase obrera en Inglaterra vive bastante bien. O sea, igual eso te lo digo porque yo he vivido en lugares como Sudáfrica y Ruanda, pero de verdad, la gran mayoría de la gente que va, y especialmente los que hacen el ruido y los que dan la pasión en los estadios, cuando los estadios están abiertos, son gente de clase obrera ahí. Y yo creo que ese feeling no se ha ido, no ha desaparecido para nada. Y uno de los argumentos más utilizados también por los contrarios al fútbol, que hablamos también al principio y tal, es como que explican también que es impulsor de violencia o generador de violencia en ciertos aspectos. En los 80 el mundo hooligan en Inglaterra también estaba en auge. ¿Tú crees de verdad que aparte de grupos reducidos, como sucede en casi todos los países en los que el fútbol es tan importante, sí que puede ser el interruptor de esa violencia o no? Mira, yo crecí en Inglaterra, yo era adolescente en esa época en la que la violencia en el fútbol estaba en su máximo momento. Los hooligans estaban ahí desatados y yo iba casi todos los fines de semana a partidos y había un cierto peligro. O sea, si yo iba con mi equipo a un partido fuera de casa, mi bufanda la escondía al entrar y salir del estadio. Ahora, y hubo casos muy, muy feos y mucha violencia. Pero, bueno, digo mucha violencia. Siempre era un muy pequeño porcentaje de las 50.000 personas en el estadio que sufrían algún daño. O sea, también, pero era un clima de cierto miedo, sin duda. Pero a cualquiera que dice que el fútbol es un generador de violencia, el fútbol es la gran religión secular del mundo. O sea, hay más fieles del fútbol que cristianos, musulmanes, judíos y budistas juntos. O sea, no hay ninguna religión que en cuanto al número de fieles compita ni de cerca con el fútbol. O sea, si aceptamos que es un gran fenómeno social, casi religioso, compara la violencia y las muertes que ha generado el fútbol con cualquier religión o incluso con las otras religiones seculares, las ideologías. No se puede, es que es absurdo. Es absurdo. O sea, la cantidad de gente que ha muerto, sufrido daños físicos como consecuencia del fútbol. A lo largo de una temporada en todo el mundo, igual sí, mueren en choques fuera de los estadios, el mismo número de gente que muere antes del desayuno en la guerra en Yemen. Así que es que en ese sentido, el fútbol es un fenómeno tribal, es el fenómeno tribal más benigno con el que se ha dado en la historia. Porque los tribalismos, cuando te hablo de religiones, ideologías, choques entre ellos, te hablo de algo muy, muy primario, Sí, sí. humano, que es el tribalismo. Con diferentes banderitas, sean religiosas, sean ideológicas, sean nacionalistas, son tribus. Es un fenómeno tribal extraordinariamente benigno, comparado con todos los demás. Y, John, ¿cómo crees que va a afectar el... Tú has sido muy contrario abiertamente con el Brexit. Ahora que habíamos hablado un poco de Inglaterra, ¿cómo crees que va a afectar el Brexit al fútbol inglés? Bueno, ya se está hablando de que va a ser más difícil para jugadores europeos ir a jugar ahí. Habrá similares limitaciones en cuanto a cuotas de jugadores en cada equipo de las que hay con jugadores fuera de la Unión Europea, ¿no? Que hay un límite. No sé exactamente cuáles son los números, eh, pero yo sospecho que el fútbol es tan importante que realmente si que cualquier gobierno británico, sea laborista, conservador o lo que sea, hará un esfuerzo
para acomodar. O sea, si de repente imagínate que el Manchester City está a punto de fichar a Messi y de repente alguien dice, uy, no, 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 viene de España y esto es complicado, pues mira, o sea, el alboroto que o sea, cae el gobierno, porque no es solo el Manchester City, sino la ilusión que tendría el fan medio inglés de tener a Messi en su liga. Ahora, hablando del Brexit, algo que, como dices, sí, yo he estado muy opuesto al Brexit y ahora, bueno, me resigno y además ahora vivo en España, con lo cual mi actitud es, mira, majos, buena suerte y si os va mal, pues lo siento. Pero lo que yo he dicho medio en broma, pero no sé si tan medio, quizá un cuarto en broma, es que sí, cuando empezó todo este tema de la campaña, el debate, la discusión pre-referéndum sobre el Brexit, si la UEFA hubiera intervenido y se hubiera dicho, mire, muy bien, ustedes están, los británicos están muy libres para salir de la Unión Europea, pero si lo hacéis en la Champions, no podréis competir en la Europa League y además no, jugadores europeos no podrán jugar en Inglaterra. Si eso lo hubiera dicho la UEFA y lo hice de manera convincente que se va a imponer, olvídate del puto Brexit, o sea, se acabó. ¿Tú ¿Qué crees que hay gente referéndum? que O hubiera sea, votado? no perdamos el tiempo. ¿Tú Se crees que acabó. algún aficionado del Tottenham que ha votado a favor del Brexit hubiese cambiado? Pero todos, joder, ¿qué me estás diciendo? O sea, tal es el número el porcentaje de la población británica, o los ingleses fueron los que hicieron el Brexit, no los escoceses, los ingleses, digamos, que son unos locos del fútbol, que tienen su equipo. Y de repente le dices no sé, a un aficionado del United que no puede tener a este jugador tan bueno, Bruno Fernández, Sí. o le dices a uno del Liverpool que no puede tener a, no sé, a Thiago Alcántara o qué sé yo, o el City que no puede tener a Bernardo Silva o Gundogan o Kevin De Bruyne, imagínate. O sea, y esto igual en todos los equipos importantes y también no tan importantes de Inglaterra. Entonces, si la UEFA hubiera intervenido y dicho, mira, adiós, os vais, pero os vais de verdad. Ya no va a haber más competición europea, no va a haber más jugadores europeos. Claro, es un escenario un poco ficticio, hipotético, pero te lo digo más bien para demostrar la importancia que tiene el fútbol en, en, en Inglaterra, en Reino Unido y en todos Y lados. ya para acabar, en el último capítulo de This is Football, habla precisamente sobre Messi y cómo, de hecho, además, porque se sitúan con varios aficionados en diferentes partes del mundo, en Gaza, hoy en Palestina, en Israel, China, Estados en Unidos, China, sí, en Irlanda. Estados Unidos, en Dallas, de hecho es. Y Sí. ¿cómo? Yo lo que me planteo ahora con todo este jaleo de Messi, de que si se filtra el contrato, que todo lo que pasó en verano y todo esto, una persona que ha sido tan idolatrada en una ciudad en concreto, además, yo he escuchado a gente decir, a socios del Barça, pues que se vaya, tal. ¿Por qué crees que también es tan fácil denostar a alguien en el mundo del fútbol, aunque hablemos de Messi? No sé, bueno, hay jugadores que se merecen que los critiquen más que otros, por supuesto. Hay diferentes circunstancias. Y yo idolatro a Messi. Messi es lo más cercano que tengo a una religión en mi vida. Pero bueno, pero si Messi de repente descubro que está asaltando bancos o asesinando a gente, pues ahí estaría dispuesto a quizá a cambiar mi opinión de él. Pero que haya aficionados del Barça, que se digan aficionados del Barça de verdad, estén criticando o insultando a Messi, pues son unos auténticos cretinos. En el Barça, ningún aficionado al Barça jamás podrá recompensar lo suficiente lo que ha hecho Messi por este club, lo que ha hecho Messi por el fútbol, lo que ha hecho Messi para la alegría de tanta gente en el mundo, pero particularmente en el Barça. Esta última parte del documental, que además es muy interesante porque se enfoca a la figura de Messi incluso desde prismas matemáticos, desde distintos puntos de vista, sobre todo como para lo que ti, porque además siendo tú creador del documental, entiendes también como un creador de arte o una obra de arte en sí mismo. Sí, sí. No, y lo que hicimos fue, entre otras cosas,
la idea de This is Football es lo que une a todos los 6 documentales es la idea de la que hemos estado hablando aquí, de fútbol como la gran pasión que une al mundo y nos centramos en un partido en particular y llevamos cámaras a filmar a los aficionados en un lugar en China, como dijiste tú, en Gaza, en Tel Aviv, en Dallas, en Irlanda, no me acuerdo dónde más, y los filmamos como en simultáneo, ¿no? Y cómo todos hablaban, reaccionaban a las jugadas de Messi por igual y las emociones son idénticas. Incluso, como digo, Gaza, palestino, ahí cruzando 50 kilómetros en Tel Aviv, enemigos, pero reaccionan igualito. Y claro, aparte de eso, intentamos anatomizar el juego, la brillantez, el talento del Barça con especialistas que lo conocen bien. Pero ante todo, lo que comunicamos, creo, en toda esa serie de ese fútbol es esta idea de la gran religión del mundo. Pues, John, acabamos siempre las entrevistas del Stopper pidiéndole al invitado o a la invitada que nos deje una recomendación literaria, cinematográfica o musical que pondremos en nuestras redes sociales la semana que viene. Así que lo que tú quieras. Yo no he leído tantos libros de fútbol, te diré, pero el que más ha disfrutado ha sido Fiebre en las gradas, de Nick Hornby. Y aunque está centrado en el fútbol inglés, precisamente la gracia, y un aficionado del Arsenal, es que creo que capta los sentimientos de cualquier aficionado de verdad en cualquier lugar del mundo. Es un libro centrado, es muy específico en el tiempo y en el espacio y en el club con el que se identifica. Cuenta una historia absolutamente universal con la que cualquiera que ama el fútbol y especialmente cualquier aficionado a un equipo se puede ver retratado. Pues John Carlin, periodista y escritor, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Ok, mucha suerte, Juanjo, con el Vale, proyecto. amable.